glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Estas son células sanguíneas encargadas de llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones, gracias a la hemoglobina que contienen. Son llamados corpúsculos porque no poseen núcleo, aunque las células de las cuales se derivan sí poseen núcleo. Tampoco poseen organitos celulares. Estos tienen forma de discos bicóncavos, es decir, que si lo vemos de lado, en este corte vamos a tener que son cóncavos de un lado y cóncavo de otro, por eso son bicóncavos. Esto le da una forma que cuando lo vemos de frente se ven más gruesos en la periferia y más delgados en el centro, por lo que el centro se verá más pálido, aunque aquí en este dibujo no se ve tan pálido, pero si lo vemos en este corte real, vemos cómo son más gruesos en la periferia y cómo su centro se ve cóncavo y más pálido. En este otro corte vemos cómo se van a ver las periferias oscuras y los cortes claros. Esta configuración o esta forma bicóncava le confiere mayor área para la superficie del intercambio gaseoso entre los tejidos y la célula, o sea, entre los eritrocitos y los tejidos. Los eritrocitos van a medir aproximadamente 7.6 micras de diámetro y 1.9 micras de grosor. También pueden adoptar forma de campana y de copa, aunque en menor proporción. Son elásticos y pueden deformarse para pasar a través de los capilares pequeños. Son los elementos formes más abundantes de la sangre y en el hombre se encuentran alrededor de 5 millones por milímetros cúbicos y en la mujer unos 4 millones y medio por milímetros cúbicos. Estas cantidades normalmente pueden variar hasta en 1 millón, además de que la estancia por tiempo prolongado en lugares altos provoca el aumento fisiológico del número de los eritrocitos, lo que se le llama policitemia fisiológica. Tienen una vida promedio de 120 días, luego de lo cual son destruidos por macrófagos del vaso, médula ósea e hígado. Los eritrocitos poseen una membrana plasmática que consta de unos 50% de proteínas, 40% de lípidos y 10% de carbohidratos aproximadamente. De estas proteínas, casi la mitad son proteínas integrales. Entre las proteínas periféricas se encuentran la espectrina y la actina, las cuales forman una red que actúan como citoesqueleto y se unen a las proteínas integrales por medio de la ancirina. La espectrina mantiene la forma bicóncava del eritrocito y además permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el interior. Los eritrocitos se tiñen de rojo, por lo que son acidófilos. Esto se hace evidente cuando se acumulan, ya que en frotis de sangre fresca los eritrocitos son de color amarillo verdoso pálido. En la sangre estancada tienden a adherirse entre sí para formar pilas de monedas, como vemos por ejemplo en este corte donde ellos se adhieren. Cuando se adhieren forman las pilas de monedas que pueden ser de varios tamaños. Aquí vemos que tenemos pilas de monedas cortas, otras un poco más largas y así sucesivamente. La hemoglobina es la proteína transportadora de oxígeno y dióxido de carbono que se encuentra dentro de los eritrocitos, a la cual debe su color y función, y que también determina parte de su forma. La hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, cada una de las cuales está enlazada covalentemente con una molécula de hemo, que contiene hierro. La mitad globina libera oxígeno y fija dióxido de carbono en los tejidos, mientras que en los pulmones, donde hay una concentración elevada de oxígeno, libera dióxido de carbono y fija oxígeno. Cuando se combina con el oxígeno, es llamada oxihemoglobina, y con el dióxido de carbono se denomina carbaminohemoglobina
o carbohemoglobina, reacciones estas que son reversibles. También se combina con el monóxido de carbono y forma la carboxihemoglobina, combinación que no es reversible y que puede causar la muerte. La concentración normal de hemoglobina es aproximadamente del 33% del contenido de los eritrocitos. Cuando la concentración es baja, las células son pálidas, por lo que se le llama hipocrómicas. Cuando es normal, se le llama normocrómicas. La hemoglobina normal del adulto es la hemoglobina A. Esta puede sufrir alteraciones en su composición, siendo una de las más comunes el síndrome de la anemia falciforme o drepanocítica, donde se produce la hemoglobina S. Esos eritrocitos, en presencia de baja presión de oxígeno, adoptan forma semilunar, se tornan menos flexibles y son propensos a romperse, lo que se denomina hemólisis. En la superficie externa, los eritrocitos poseen antígenos, que son carbohidratos que determinan los grupos sanguíneos. Entre estos antígenos tenemos el A, B y el RH, en base a los cuales se clasifican los grupos sanguíneos en A, B, AB y O, y en RH positivo o negativo. Estos intervienen en la aglutinación de los eritrocitos y son importantes en las reacciones de rechazo en las transfusiones sanguíneas. Hay estados patológicos que pueden provocar cambios en los eritrocitos, como la anisocitosis, en la que una gran cantidad de eritrocitos varían de tamaño, y la poiquilocitosis, cuando hay alteraciones en la forma de los eritrocitos. La anisocitosis, a su vez, se divide en microcitosis, cuando los eritrocitos son pequeños, de menos de 6 micras, y la macrocitosis o megalocitosis, cuando los eritrocitos son mayores que el tamaño normal. Es decir, se le llaman microcitos si son muy pequeños y macrocitos o megalocitos si son muy grandes. En los eritrocitos también podemos encontrar fragmentos nucleares llamados cuerpo de Howard-Jolly. Cuando los valores normales de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre disminuyen, se produce un estado patológico conocido como anemia. Cuando aumentan por encima de los valores normales, se conoce como policitemia. Tanto la anemia como la policitemia también pueden ser fisiológicos. Por ejemplo, se produce la anemia fisiológica en las mujeres embarazadas, mientras que la policitemia fisiológica se produce en las personas que viven por mucho tiempo en lugares altos, como en montañas.